video anterior explicamos un aspecto fundamental en el proceso de las traducciones bíblicas. Los traductores bíblicos no solo usan palabras del español para expresar lo que el autor bíblico quiso decir a su audiencia original, porque esto no sería suficiente. Ellos conectan las palabras entre sí usando la gramática española. Por eso encontraremos textos que son evidentemente narrativos, cuya unidad mínima de información será el episodio. Encontraremos poemas cuyos versos no pueden ser estudiados fuera de sus estrofas y textos de argumentación que deben ser estudiados párrafo por párrafo. Como consecuencia, si queremos usar nuestras Biblias en español para nuestro estudio personal, necesitamos un método de estudio bíblico que tome en cuenta el uso deliberado de la gramática española por parte de los traductores bíblicos. ¿Dónde queda entonces la intervención del Espíritu Santo en la revelación de la palabra de Dios? Estoy convencido por la Escritura que existen 3 niveles de revelación, 2 de los cuales se describen en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 3, los versos 12 al 18. Aquí solo mencionaré los versos 14 al 17. Y cito: sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El primer nivel de revelación es el nivel básico, que yo llamo nivel cognoscitivo, al que todos tenemos acceso si tenemos conocimiento del lenguaje en el cual se escribe o se recibe la palabra de Dios. Es identificado en el texto con el acto de leer el antiguo pacto o cuando leen a Moisés. Tal como lo menciona el apóstol San Pablo, es un nivel imprescindible para recibir la revelación de Dios, pero es limitado en sus alcances. Es en este nivel de revelación donde es necesario un método para recibir el contenido que los autores originales trataron de comunicar a su audiencia. Nos asegura la comprensión del texto leído u oído, pero no nos garantiza la interpretación del texto. Sea como sea, es el primer paso inevitable. El segundo nivel de revelación es la revelación por el Espíritu, que luego del estudio adecuado del texto nos asegura la revelación divina y como consecuencia una transformación hacia la semejanza del Señor. Lo que diferencia la revelación cognoscitiva de la revelación por el Espíritu, según el apóstol, es un velo que cubre el corazón. La acción del Espíritu para los que se vuelven al Señor es quitar ese velo y dar libertad a los creyentes para recibir la revelación divina. Esta es la libertad de la que habla este texto. El error de muchos creyentes es pensar que la revelación del Espíritu hace innecesaria la revelación cognoscitiva, es decir, que no necesitan escuchar ni leer la palabra de Dios para recibir la revelación divina. Algunos incluso rechazan cualquier método de estudio bíblico por considerarlo opcional. Esto contradice totalmente la intención de Dios de proveer fe a quien escuche la palabra de Dios, así como también contradice la orden de hacer discípulos enseñando las palabras de Jesús. Si no es necesario la palabra escrita, entonces habría sido una pérdida de tiempo los siglos de preservación de las Sagradas Escrituras, y así como también los 3 años de ministerio de Cristo. El apóstol en este texto ha puesto la lupa sobre el problema. La palabra escrita no es el problema, es solo el principio. El problema es el velo que impide que de la revelación cognoscitiva se pase a un nivel superior de revelación, y ese velo es quitado por el Señor, quien es el Espíritu. Al quitar el velo, el Espíritu nos permite mirar con la cara descubierta la gloria de Dios, develando el contenido más profundo de su palabra, para que podamos reflejar como un espejo la gloria de Dios al mundo. El tercer nivel de revelación no está en este texto. Es la revelación que solo se recibe cuando ponemos en práctica lo que el Espíritu revela. Yo lo llamo revelación por la obediencia o revelación por la acción de la fe. Aunque recibamos la revelación por el Espíritu, aún podemos ignorarla.
tenerla como una convicción, una declaración de creencia, pero no manifestarla en un acto práctico y cotidiano. Mi ejemplo preferido para este nivel de revelación es la historia de Abraham, cuando Dios le pide que le sacrifique a su hijo. Abraham se dispuso a obedecer cuando un ángel le mostró que Dios había provisto un cordero para el sacrificio. Desde ese momento, Abraham conoció a Dios como el Dios de su provisión. Esta revelación le fue dada porque Abraham le creyó a Dios y puso en práctica lo que Dios le pidió que hiciera. Así que un método de estudio bíblico nunca sustituirá la revelación necesaria del Espíritu, ni la puesta en práctica de esa revelación, pero siempre el estudio de la Biblia en el nivel cognoscitivo será el punto de partida inevitable. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo estudio.